¿Bien ahí mi pantalla? Ah, gracias, Gonzalo. Sí, te grabo. No, ¿todos ven bien ahí? Buenísimo, veo que me hacen ok, gracias. Y acuérdense que a veces no los veo súper bien, así que también cuando les pregunto se pueden desmutear y si no quiero sacarme, sí tienen cámara, sí me doy cuenta. ¿Sí? Bueno, entonces, las revisiones se estiman. Sí, vamos a arrancar por esto, ¿sí? Ya que arrancamos. ¿Qué es una revisión? ¿Sí? Bien, la revisión es un tipo de estudios científicos, ¿sí? Los estudios científicos, por si alguno está muy perdido ya de cuando estamos hablando de eso, que son tipos de publicaciones, ¿sí? Son académicas, ¿sí? Se suelen publicar, por ejemplo, en revistas académicas, donde son trabajos científicos que siempre van a estar tratando de generar evidencia, que es sobre todo lo que va a tener la evidencia científica como punto madre, es principalmente la reproductibilidad, ¿sí? Es cuando yo hago, no sé, un estudio para comparar un tratamiento psicológico con otro, realmente lo más importante que debería tener es tener un método claramente delimitado, que esté bien explicado todo, para que alguien más podría volver a hacerlo, ¿sí? Y de esa forma poder llegar a los mismos resultados, por ejemplo, resultados similares, si los hiciéramos, y de ahí ir generando consensos. Y cuando hablamos de evidencia científica, si lo queremos producir a lo más simple, en realidad es consenso, de poder estar de acuerdo de cosas, porque si no nos pasa esto de que no empezamos a tener medio en claro nada, ¿sí? Bueno, ¿cómo hago tal o tal cosa? Y tener algún grado de certeza en que eso debería funcionar, ¿sí? Por ejemplo, llega un paciente con depresión, vamos a hacer medio la historia y avancemos con la charla, ¿sí? Y me cuenta, no sé, que se está sintiendo mal y bueno, ¿qué debería hacer? ¿Debería hacerlo que se active, que haga ejercicio? ¿Debería charlar sobre el problema? ¿No debería charlar sobre el problema? ¿Debería enfocarme en los pensamientos? ¿Debería enfocarme en las emociones? ¿Cuál es una buena decisión ahí? Si es como los estudios científicos van a empezar a generar evidencia sobre ese tipo de cosas para uno poder decir, bueno, tal cosa es importante, ¿sí? Que la cuides. ¿Sí? No sé, por ejemplo, para darles algún dato de eso, por ejemplo, se saben un montón de tratamientos, por ejemplo, uno de los mayores predictores de eficacia es la alianza terapéutica, generar un buen rapport con tu paciente, eso, sabemos que es uno de los mayores predictores de que una terapia salga bien, ¿sí? Entonces, sabemos que es algo donde uno debería darle bola, ¿sí? En cambio, si eso no estuviera, podría decir, bueno, si me caigo bien o mal al paciente, me da igual, ¿sí? No es una mala decisión, ¿sí? Bueno, ahora, problema que sucede. Si nosotros vamos a un buscador académico, ¿sí? No sé, por ejemplo, imagino que algunos de ustedes tal vez conocen Google Scholar o alguno de otros buscadores, ahora después vamos a ver igual buscadores en una parte de la charla, ¿sí? Me voy a encontrar con que si busco evidencia científica encuentro millares y millares, ¿sí? Y de hecho un problema que va a tener la evidencia científica, a mí me gustaba en un momento un instagramero que creo que era Matsurama, así que lo hacía, que bueno, hacía un chiste que era bueno, según un estudio y contaba cualquier cosa, ¿sí? Porque de veras lo sabía, y es esto que podemos encontrar cuando hay tanta evidencia, sí, un fenómeno muy de la actualidad, la infodemia, ¿sí? Que muchas veces nos va a llevar a esto de, bueno, y tengo un estudio que dice que tal cosa sirve y que otro que dice que tal cosa no, otro que dice que tal cosa re sirve, ¿sí? Entonces, de nuevo, ¿cómo decido? Sí, es un problema que se suele armar. De hecho, algo muy típico que van a escuchar a esa medida que avancen las carreras, tanto en psicología como en medicina, es los profesionales tienen que leer papers. ¿Sí? Y es algo que es a veces medio tramposo porque si leo poquitos papers no termino de entender nada. ¿Sí? Bueno, las revisiones vienen a tratar de poder permitirnos tomar decisiones, justamente. Lo que hacen es compilan todos estos estudios científicos, ¿sí? Y tratan de encontrar inicialmente tendencias en las revisiones sistemáticas a través de buscar ¿sí? Datos, ¿sí? Son estudios de estudios, por eso acá esto que ven que dice esto que son estudios secundarios, ¿sí? Donde junto información son cosas bibliográficas, no estoy trabajando con gente, sino con estudios que hicieron realmente otras personas. Cuando hacemos esto y nos permiten tomar decisiones. Hay una pata más avanzada que es el metaanálisis, que vamos a ver donde ya directamente no es solo ver tendencias de lo que los autores dicen o recomiendan, sino directamente ver los datos y tratar de compilarlos y reanalizarlos ahora todos juntos, ¿sí? Que es algo también bastante complejo. ¿Sí? Entonces, como siempre, la idea es esto de dar sentido, ¿sí? Encontrar esta maraña de las millares de informaciones que tenemos y que algo de eso se pueda entender y podamos llegar a alguna conclusión de, bueno, esto más o menos es algo que debería funcionar, ¿sí? De hecho, algo que se encontró justamente en revisiones sistemáticas y algo por lo que es bastante importante y se suele machacar un montón, es que cuando se empezaron a hacer estos estudios, se revirtieron también un montón de recomendaciones, ¿sí? Uno de los primeros estudios madres que se fue charlando de esto fue un estudio de embarazadas, que se había hecho de un medicamento en ese momento que se daba,
¿sí? Que cuando se hizo la revisión sistemática, según pequeños estudios parecía que era algo eficaz y se encontró que no, y que de hecho era algo negativo, ¿sí? Y esto ha pasado con un montón de cosas que a medida que empezamos a compilar la información, ¿sí? Nos vamos abandonando tal vez evidencias más anecdóticas o estudios de bajo poder que no tienden a funcionar. Justamente para eso tenemos una cosa que son las tablas de evidencia, que creo que va a ayudar mucho también en esta charla, y por eso les armé sí, la tabla. No es la única forma de hacer la tabla de evidencia, ¿sí? Hay estudios que no incluyen los metaanálisis o esto como parte de ellos, al ser estudios secundarios, básicamente, ¿sí? Pero en realidad si hacemos la forma completa, ¿sí? De los ecosistemas, en realidad muchas veces hablamos de evidencia, ¿sí? Ya en la modernidad, vamos a hacerla medio así, ¿sí? Estos son todos, al menos la gran cantidad de estudios clínicos, ¿sí? O de evidencia más abordada de eso, que podríamos hacer, que nos dan niveles. Los niveles quiere decir, básicamente, cuando yo estoy hablando de esto, qué tan confiable es, ¿sí? Porque justamente van a tener por abajo, por ejemplo, esto, estudios de caso, artículos de opinión, cartas al editor, ¿sí? Después, por ejemplo, si avanzamos un poquito, los estudios de animales, después los estudios transversales. Los estudios transversales son, por ejemplo, las encuestas a la población, o un corte en un momento, bueno, cuánta población de Argentina tiene depresión, ¿sí? Por ejemplo, con una encuesta. ¿Sí? Después están los estudios con casos y controles, donde empiezo a tener, por ejemplo, empiezo a ver cómo progresa una enfermedad entre personas que tienen depresión y personas que no. Los estudios de corte, que lo que hacen es dividir en grupos, ¿sí? Generalmente también grupos con y sin sintomatología. Después, dentro de los estudios empíricos, los estudios primarios, los de mayor evidencia, siempre van a ser los estudios randomizados con grupo control, ¿sí? ECA según sus siglas en español, RCT según sus siglas en inglés, y después los estudios que los compilan, los estudios secundarios, que son las revisiones sistemáticas y los metaanálisis, ¿sí? Y como para separarlo, no es evidencia científica, justamente no es esto. La experiencia personal, la información que encuentro, no sé, en redes sociales, en YouTube, en TikTok, sí, que ahora hay un montón de esas cosas, blogs o libros académicos, ¿sí? Al menos en principio pueden esos contenidos estar basados en evidencia científica, pero muchas veces pueden estar medio contaminados porque la gente los interpreta, ¿sí? Y eso puede llegar a generar problemas, ¿sí? Eso más o menos como para entender justamente todo lo que estamos viendo cuando hablamos de estas cosas, ¿sí? De hecho, también en los metaanálisis y revisiones, siempre importante, si alguna vez leen alguna, es súper importante generalmente con qué están hechos, ¿sí? Realmente todas las buenas revisiones sistemáticas y metaanálisis están hechos solo compilando información justamente de estudios randomizados y grupos controles, ¿sí? Porque así puedo decir que junté toda la evidencia de más alto poder, ¿sí? Justamente acá es porque tenemos estas dificultades, por ejemplo, que decía, tengo un estudio de la efectividad de un tratamiento para la depresión, eh, ¿por qué espera, me fui un segundito que vi una pregunta. ¿Por qué un artículo de opinión entra dentro de la pirámide? Muy buena pregunta. Los artículos de opiniones van a llegar a entrar dentro de la pirámide porque muchas veces los propios autores de los científicos que hacen cosas generalmente mandan o artículos de opinión o cartas a la editora a revistas científicas, ¿sí? No son estudios rigurosos, sino generalmente estudios más teóricos donde venimos hablando del tema, ¿sí? Generalmente están hechos en forma de una revisión, pero una cosa que ahora vamos a ver que es una revisión narrativa, que no es del todo reproducible, sino que es un experto medio hablando del tema. ¿Tiene valor? Tiene algún grado de valor, pero como no es reproducible, está dentro de lo más bajo que vamos a tener. De la misma forma que el estudio del caso, ¿sí? Es evidencia que casi roza lo anecdótico, ¿sí? Entonces, por eso vamos a considerarla, no es que no vale nada, ¿sí? Pero obviamente no, por ejemplo, no debería ser una intervención basada únicamente en eso porque va a ser la opinión de alguien, aunque sea no es la nada misma, sino que se me ocurrió, por eso está dentro de la tabla, pero como bien te imaginarás, no es algo muy, no es la mejor idea para tomar decisiones más complejas, ¿sí? Bien, entonces, como les decía, los niveles de evidencia un poco vamos a incluir todos estos temas y con lo que vamos a ver para hacer estos estudios, ¿sí? De nuevo, pensando en esto, si yo pensara, bueno, ¿cuál es el tratamiento eficaz para adultos en depresión? ¿Sí? Yo voy a encontrar estudios de todo tipo de estos y que me pueden ir diciendo cosas y que pueden irse hasta contradiciendo, justamente. Incluso los estudios randomizados y con grupo control, que esto es algo que a veces la gente incluso que sabe de ciencia se suele confundir y dice, bueno, leí un estudio randomizado con grupo control que dice que tal tratamiento sirve por sobre otro. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a ver bien de las polémicas que se suelen discutir en redes, por ejemplo, no sé, estudios psicodinámicos y basado en terapia interpersonal, que es más o menos el que va a tener estudios, y no sé, terapia cognitivo-conductual. Y dice que la terapia cognitivo-conductual es mejor, listo. Sé que la terapia cognitivo-conductual es mejor que esto.
Bueno, no es algo tan firme en realidad, porque todavía, por fuera que son estudios mucho menos propensos al error, ¿sí? Vamos a tener algún grado de este y vamos a encontrar, de hecho, que se pueden seguir discutiendo entre sí los estudios y darnos cosas distintas, ¿sí? Algo también que hace muy interesante los metaanálisis y las revisiones es que limpian algunos sesgos que de otra forma no podría haber. ¿Sí? Algo que se evalúa en ambos tipos de estudios son, por ejemplo, los sesgos de publicación. Un problema que sabemos, sobre todo en fármacos, que encima hay intereses económicos muy marcados ahí, es, bueno, que a veces se publica solo información a favor de las cosas y la información que les daba mal no la publican nunca. ¿Sí? Y viendo también dentro de estos estudios, podemos ver cuando a veces son todos los estudios le dan bien, incluso estudios con muy baja muestra, sabemos que hay sesgo de publicación, sabemos que no puede ser que un estudio que tenía 10 personas, si hay muchos estudios de 10 personas, debería haber algunos que dan y otros que no, porque es muy poca gente. Por puro azar debería rotar si es efectivo o no. Si sabemos que todos esos estudios que están dando bien, sabemos que las publicaciones están sesgadas y tenemos que tener mucho cuidado con lo que vamos a tomar ahí. ¿Sí? Que es algo también, por ejemplo, que vamos a saber con estos niveles de evidencia que jamás podría haber en un estudio randomizado por su cuenta. ¿Sí? Entonces, siempre ayudan a tomar decisiones bastante más complejas y bastante más dentro de lo que nos va a pasar después cuando pasemos a la práctica, ¿sí? Porque lo queremos en los estudios. ¿Sí? Bueno, avancemos un poquito. Entonces, tipos de revisiones. Hay un montonazo, ¿sí? De tipos de revisiones. No los vamos a ver todos. Yo voy a seleccionarlo como los más comunes de para charlar un poquito. Pero acá sería esto como para que vean un poquito cómo es el ecosistema de esto. Como ven, todo se puede ir un montón. Y piensen que solo estamos hablando de revisiones. Tenemos las revisiones literarias o narrativas, que son generalmente estos, ¿sí? Que son como monografías. ¿Sí? Ustedes cuando hacen una monografía para alguna materia, recopilando si trabajaran con estudios, ¿sí? Y solo están contando y citando cosas, es narrativo en el sentido de que son revisiones que están basadas en evidencia, pero que no son reproducibles. Como yo corté el tema a gusto, ¿sí? El tema luego no se puede reproducir. Yo me diría, Guido, ¿y para qué harías eso si nos parece muy útil? Bueno, generalmente se suele usar esto cuando todavía es muy difícil hacer criterios que me permitan unificar la evidencia en algo que sí pueda hacerlo de forma que pueda mantenerse. ¿Sí? Por ejemplo, es muy común las revisiones literarias y narrativas todavía en el ámbito neuropsicológico para un montón de cosas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si agarro estudios y digo, bueno, ¿cómo hago el corte para revisiones sistemáticas y de intervención, no sé, de estudios de memoria en niños? Agarro los estudios que cortaron en 1200 segundos, milisegundos cuando hicieron el estudio, o 1400 milisegundos, o 900, o los meto todos. ¿Sí? Va a ser muy difícil todavía encontrar un criterio porque la evidencia es muy poca y la variación mucha para decir, bueno, yo voy a cortar así y asá, y vamos a tomar todos este tipo de estudios y estos van a ser todos iguales. Como la evidencia todavía no está tan firme, empezamos todavía a medio a hacer las revisiones medio al tuntún, ¿sí? Basado más en el criterio del que las está haciendo, que está bien, ¿sí? Para ese momento de trabajo. ¿Sí? Esto siempre con los estudios y también con los niveles de evidencia que hablábamos antes. Algo que siempre me gusta que esté bien claro es que no es que los niveles bajos están mal, ¿sí? Son buenas herramientas para niveles de momentos de la investigación, ¿sí? Cuando no tengo idea de algo, está perfecto arrancar en estudios de animales o estudios transversales que se hacen un montón porque también son más fáciles de hacer, ¿sí? Y a medida que avanzamos empieza a ver la demanda de, bueno, hagamos los estudios más complejos porque ya lo otro más o menos sabemos cómo se viene presentando. Si yo quiero arrancar de algo que no tengo idea, hacer un estudio randomizado, no voy a saber ni cómo hacer las variables. Primero necesito todos estos otros para saber, bueno, cómo debería tener en cuenta tal cosa, tal otra, ¿sí? Y de ahí voy avanzando, ¿sí? Después, otro tipo de revisiones son revisiones exploratorias o scoping reviews, ¿sí? Que son bastante similares también a las revisiones rápidas. ¿Sí? Las revisiones exploratorias no toman toda la evidencia, sino que son similares a una revisión sistemática que ahora vamos a ver, pero como que ven solo un pedacito, como para ver, bueno, cómo pinta la evidencia. Entonces se empieza a hacer un recorte y de ahí vamos avanzando. ¿Sí? Permite ir detectando cosas para hacer revisiones luego más complejas y mucho más importantes, pero sin todavía no cometer errores. Después las revisiones rápidas son muy típicas y se las vieron mucho, por ejemplo, aplicar durante el COVID o cosas de ese estilo. Son revisiones de cosas que necesitamos revisar incluso en el tiempo que las revisiones están ocurriendo ahora mismo, ¿sí? De hecho, las revisiones rápidas suelen hacerse también en vivo, se llama, que es que son revisiones que se publican online y se van actualizando a medida que salen estudios. Por ejemplo, en el COVID eso ocurrió, ¿sí? Bueno, no sé, vieron que por momentos aparecía en ese momento que decían, no, bueno,
están pensando que tal vez tal cosa sea efectiva para tratar el COVID. ¿Sí? La forma que se iba, por ejemplo, tomando decisiones la OMS o esos estudios era ir haciendo revisiones sistemáticas que iban compilando la información que venía saliendo de los distintos equipos y de eso ir actualizando las recomendaciones, ¿sí? Que es como uno lo iba haciendo. ¿Sí? Después están las revisiones sistemáticas, y yo acá les puse algo que son también son distintas a unas que son similares, que son sistematizadas, ¿sí? Que son similares. Las revisiones sistemáticas son, ¿sí? El tipo de revisión más común que vamos a ver, que son revisiones que ya se enfatizan en ser reproducibles, ¿sí? Algo que van a hacer es, van a hacer la búsqueda bibliográfica y van a reportar literalmente todo lo que encuentren, y luego a partir de eso se va a entrar a filtrar la información para poder recopilarlas. Incluso vamos a reportar, no sé, los términos que usamos, si en los buscadores para que otros, si lo va a hacer, los pueda encontrar, dónde busqué, a partir de qué fecha busqué, ¿sí? Todo enfocado en que esa revisión sea reproducible, ¿sí? Es lo más importante, por eso es sistemática. La revisión sistematizada es un anfibio que generalmente lo vamos a ver más hecho, por ejemplo, en tesis de grado, cuestiones de ese estilo, o en estudios donde no se pudo hacer todo lo sistemático por complejidades de que sean muchos estudios. Las revisiones sistemáticas pueden ser enormes, y podemos estar hablando de 22.000 artículos para revisar a veces, ¿sí? Que lo que van a hacer es, van a tomar elementos de la revisión sistemática, pero no cumplen con todo. Entonces son una semi-revisión sistemática. Luego está el metaanálisis, que es un poco más complejo. ¿Sí? Después están los estudios mixtos, que no son muy comunes, están buenos para a veces hacer análisis de un área. Los estudios mixtos básicamente toman varios tipos de estudios, sobre todo estudios quali y estudios quanti. Entonces, por ejemplo, hago una revisión, no sé, sobre la terapia más recomendada para depresión y también, por ejemplo, la experiencia de los pacientes que tienen depresión. Eso es quali, ¿sí? No es algo quanti. Entonces va a estar. ¿Sí? Y después están las revisiones paraguas, que son revisiones de revisiones, ¿sí? Serían estudios prácticamente terciarios en este punto, ¿sí? Que lo que hacen es recopilar varias revisiones sistemáticas que se hayan publicado sobre un tema para hacer recomendaciones, que son distintas, aunque muy, muy similares a las guías de práctica clínica, que hacen exactamente lo mismo, pero las guías de práctica clínica están enfatizadas en generar recomendaciones clínicas, mientras que las revisiones paraguas hacen mucho más detalle en cómo se recopilaron y esto, porque siguen siendo estudios científicos. En realidad, las guías de prácticas clínicas no son artículos científicos, sino que son documentos que generalmente se hacen desde organizaciones o esto, basadas en todos los metaanálisis y revisiones literarias que hay para recomendarle cosas a los profesionales para aplicar. ¿Sí? Sí, bueno, este es el tratamiento que deberías aplicar primero para tal cosa. Sí, ahora lo vamos a ver. Entonces, bueno, les contaba esto un poquito de las revisiones literarias que no son reproducibles, que hacen un corte de información, ¿sí? Y que no suelen explicar los métodos de búsqueda y criterios de inclusión o exclusión. ¿Sí? Son los más difíciles de notar porque generalmente los autores de revisiones literarias y narrativas no lo ponen en el título, no te dicen estoy haciendo una revisión literaria narrativa, pero lo vas a ver un montón, por ejemplo, en esto cuando hablábamos antes de los artículos de opinión o las notas al editor, suelen ser básicamente revisiones literarias narrativas y luego opinión sobre esos artículos. ¿Sí? No es la nada misma, pero es esto de todavía no están. Suelen ser muy comunes en los momentos iniciales de las publicaciones, y de hecho las revisiones literarias y narrativas, cuando vemos revistas que los publican, suelen tener un ida y vuelta, donde también después alguien más publica y critica alguna cosa, y los autores charlan del tema, ¿sí? Y va generando, es como una especie de debate académico que a veces uno ve en vivo, incluso cuando las empezamos a ver aplicar, ¿sí? Pero bueno, o sea, tienen una perfecta utilidad en etapas iniciales. Luego están las revisiones sistemáticas. Yo acá les puse básicamente el cuadrito que es típico que uno va a ver en una revisión sistemática. También lo vamos a ver en los metaanálisis, ¿sí? Que justamente es esto que yo les contaba que hacen los estudios. Por ejemplo, en esta revisión que vemos acá de ejemplo, que está, ¿sí? Los autores encontraron, no sé, 301 artículos, ¿sí? Y fueron marcando todo lo que fueron eliminando. Primero eliminaron 28 duplicados, o sea, los que estaban publicados, por ejemplo, en más de una base y se les repitieron. Luego de lo que les quedó, sacaron todos los que eran irrelevantes, ¿sí? Los que no tenían nada que ver, ¿sí? Que generalmente esto se hace todavía en etapa de screening, donde uno lee títulos y resúmenes, los estudios. Luego se avanza a leer los artículos completos. Ahí se sigue filtrando estudios que no tenían que ver con los objetivos de esto, y eso nos termina, por ejemplo, con los estudios, que son los que se terminaron haciendo en esta revisión en particular. ¿Sí? Se va marcando toda esa toma de decisiones para que si alguien más lo volviera a reproducir, debería llegar a lo mismo. ¿Sí? Esa es una de las cuestiones más importantes que van a tener. ¿Sí? Las revisiones sistemáticas van a buscar siempre esto de poder marcarnos qué es lo que estamos viendo y lo que estamos encontrando. ¿Sí?
y va a recopilar esa información de forma que siempre debería salir igual si la hacemos exactamente igual que como está explicada. Después, bueno, estaban los scopings, la revisión exploratoria que les contaba, que son revisiones preliminares, que busca esto de los criterios para hacer que las revisiones sean viables, que ayuda a los autores a veces que vayan a seguir, a veces no son ni siquiera los mismos autores después los que hacen la revisión sistemática, pero le va ayudando al autor que siga a, bueno, si voy a hacer una revisión sistemática compleja, debería usar estos términos, debería tener en cuenta tal problema, ¿sí? Que ya vemos que la bibliografía lo va a tener. ¿Sí? Y luego está el metaanálisis, que acá lo que les puse es el análisis típico que uno va a hacer en un metaanálisis, que ahora se les explico un poco, ¿sí? Que tiene que ver un poco con esto. Los metaanálisis son un paso más de las revisiones sistemáticas. Para explicárselo fácil, toda revisión sistemática es un metaanálisis, pero no todo metaanálisis es una revisión sistemática. ¿Sí? O sea, va a tener siempre esto eh, los metaanálisis siempre van a incluir dentro de sí las revisiones sistemáticas, pero no necesariamente toda revisión sistemática va a llegar al punto del metaanálisis. Básicamente, ¿qué se hace? Se juntan los estudios, ¿sí? Por ejemplo, si miran acá en el grafiquito, ¿sí? Es que van a necesitar aprender a hacer esto, pero para que se quieran leerlo según vez alguno, ¿sí? Tiene los estudios que se juntaron, la cantidad de personas que tenían esos estudios, fíjense que a veces son muestras chiquitas, ¿sí? Que eso tiende a pasar, la media, ¿sí? Para el grupo de intervención y el grupo control, fíjense que son las N de los dos grupos, 8 personas en un grupo, 9 personas en el otro, ¿sí? La N en estudios científicos siempre tiene que ver con la cantidad de gente que usamos, ¿sí? Y acá algo que empieza a tomar es el tamaño efecto. El tamaño efecto es una cosa que para lo que se empieza a hacer es esto de acá que vemos el peso de cada estudio, ¿sí? Los resultados. Me permite ver esto de, bueno, si me está diciendo acá está la diferencia entre los dos grupos, a quién beneficia, si al experimental o al control, ¿sí? Si está del lado de la derecha me beneficiaría el control, porque del lado de la derecha, si es a la izquierda el experimental, ¿sí? Y el tamaño del cuadradito que ven acá tiene que ver justamente con esto del tamaño efecto, de qué tan fuerte es el estudio, qué tanta muestra ha tenido, ¿sí? Entonces, y qué tan grande es la diferencia también entre las dos cosas. Es una cuenta matemática de todo eso. Y lo que hace acá abajo de todo es justamente, me hace como este rombito que me dice si juntar a todos, qué tan buena es la evidencia. Logra juntar la evidencia de varios estudios para decirme algo. Cuando veo una revisión, un metaanálisis, ¿sí? Si el conito está, por ejemplo, del lado experimental y no toca esta línea del medio, sé que puedo decir que el estudio, que en general, ese tratamiento a lo largo de toda la evidencia es significativo, ¿sí? Por ejemplo, para este caso, esto que están viendo acá, no lo es, ¿sí? Porque está pisando la liñita, entonces sé que por fuera de que hay estudios, que fíjense que los encontramos, fueron todos los estudios a favor del grupo experimental y un estudio más o menos, el de más muestra, que no le terminó de favorecer a ningún grupo, un poquito más al experimental. Si yo leyera estos dos estudios, diría que el tratamiento es bueno, ¿sí? Que es eficaz, pero cuando vemos toda la evidencia, eso no se cumple, ¿sí? Deja de pasar, ¿sí? Entonces, fíjense cómo esto puede ser bastante importante cuando queremos leer, ¿sí? Pero bueno, esto obviamente es bien técnico, ¿sí? En cuanto a estudios en sí, ¿sí? Y como les decía, también nos permite ver el sesgo de publicación, ¿sí? Y nos va a dar información esto sobre la evidencia empírica, ¿sí? Hasta ahí no sé si alguno tiene alguna duda, sé que todavía estamos hablando medio de tipo de estudio que primero en Bolet, pero cualquier cosa me van diciendo. Va, es un tema interesante en realidad, pero sé que no es tan, ¿sí? Entonces, una de las cosas más importantes siempre para tener en cuenta, si vamos a desarrollar, para hablar un poquito de esto de cómo sería si ustedes quisieran aplicar algún estudio de estos, es sobre todo tener claro los criterios de inclusión y exclusión, ¿sí? Justamente vamos a decir las palabras clave que vamos a usar, todas esas cosas, pero también esto, bueno, dónde van a estar publicadas las bases, ¿sí? Explicar el año de publicación de los estudios, explicar el tipo de estudios, la población, ¿sí? Va a ser, bueno, voy a tomar estudios que analicen la depresión, ¿sí? En adultos, que ahí tengo la población, ¿sí? Que sean estudios, ¿sí? Randomizados con grupo control, el tipo de estudio. Otras variables que vayan a tomar, vamos a medir, bueno, cuánto baja la sintomatología depresiva, la ideación suicida, ¿sí? Y después otros aspectos que se pueden tomar, por ejemplo, en las redes sociales de los pacientes. O no sé, la adherencia al tratamiento también suele ser una variable en psicología, ¿sí? La adherencia al tratamiento es si los pacientes se mantienen o si dejan, ¿sí? Después, bueno, estas son las palabras clave. Esto no me voy a detener mucho para no hacerlo aburrido, ¿sí? Que esto es, bueno, justamente
los tipos de palabras que uso dentro del buscador, ¿sí? Que se pueden usar palabras clave, están los símbolos booleanos, que son todos estos denominadores, and, or, not, ¿sí? Usar paréntesis, usar comillas, usar asteriscos, y lo que uno hace cuando hace la revisión sistemática o el metaanálisis es, uno dice, mira, usé estas palabras clave, tal cual están, ¿sí? De hecho, se suele escribir todas las variaciones que usó, si uso filtros en los buscadores, uno dice, usé tal filtro en tal buscador, ¿sí? Uno explica todo muy en detalle, muy aburrido, ¿sí? Pero para que si alguien viene atrás, de nuevo, pueda reproducir, ¿sí? También algo que suele guiar todos estos estudios suele ser una cosa que se llama preguntas pico, ¿sí? Que es paciente, intervención, comparación y resultado, ¿sí? Que obviamente son siglas en inglés, se mantienen en casi todas, salvo en la O, que es outcomes, que sería para resultados, ¿sí? Que siempre piensa esto de cuando voy a pensar de hacer algo, esto que estoy buscando. ¿Cuál es el grupo de pacientes? ¿Cuál es la intervención que voy a investigar? ¿Cuál es la comparativa que voy a hacer? ¿Y cuáles son los resultados? ¿Sí? Justamente. Eso siempre tiene que estar claro para que cuando uno vaya a leer tenga sentido, ¿sí? Y bueno, lo que va a hacer esto siempre es delimitar, si esto, bueno, va a delimitar la pregunta más general que tenga para que se pueda entender y abordar, ¿sí? Algo que también se suele usar cuando vamos a usar investigaciones, y esto les puede servir incluso si buscan evidencia científica así normal, es usar, tenían glosarios, ¿sí? Tienen varios nombres con los que podemos encontrar, que son guías de palabras, ¿sí? Que se tienden a usar. Sobre todo en bibliografía médica esto es muy importante, por ejemplo, uno de ellos, no es el único, hay un montón, pero para que vean uno, son los términos MESH o Medical Subject Headings, que son básicamente vocabularios, es como un diccionario, si quisieran, de evidencia de cosas que tengan que ver con medicina, donde me dicen cómo buscar un término para buscarlo también siempre igual. Puede hacer las búsquedas. Por ejemplo, si yo voy a buscar de depresión, en realidad, ¿sí? Tengo un montón de cosas para que podrían ser depresión, ¿sí? O dentro de ese esquema. Si lo voy a buscar con los términos médicos, tengo, no sé, la depresión, ¿sí? La distimia, por ejemplo, que es un tipo de depresión en particular cuando se cumplen los criterios de más de 2 años. O el trastorno depresivo mayor, que es como le decimos a la depresión en general, que puede ser a un episodio o trastorno depresivo mayor recurrente, que lo tuvo varias veces el paciente a lo largo de su vida. ¿Sí? Pero con episodios que se van cortando. En cambio, la distimia es continua. ¿Sí? Como para dar ejemplos de todo ese tipo de cosas, si quiero buscar de algún específico, debería irlo aclarando. No solo depresión, porque voy a mezclar peras y manzanas. ¿Sí? Acá esto, ¿dónde encontrar revisiones? Bueno, vamos a tener todo esto, ¿sí? Son distintas journals académicos, acá tienen varios, y hay organizaciones especializadas, que es algo ahora de lo que vamos a ir charlando un poquito, que se encargan específicamente de recopilar revisiones e incluso de hacerlas, epistemónicos, ¿sí? Que tienen acá y tienen el link, ¿sí? Después de esto, de epistemónicos, que es una organización, ¿sí? Que es de origen latinoamericano, que se encarga de juntar justamente estudios de revisión clínica de todo tipo. Y tenemos Cochrane, que Cochrane se encarga de hacer revisiones en realidad, y tiene publicadas dentro de su repertorio un montón de revisiones de ellos. Y Cochrane justamente son lo que se llama un gold standard de revisiones, ¿sí? ¿Qué es un gold standard de revisiones? Es básicamente los criterios, lo que deberíamos hacer, de que está acordado para hacer, ¿sí? Son los que mejor hacen revisiones y ellos medio marcan la tendencia de la metodología que todos seguimos cuando tratamos de hacer o limitar, ¿sí? Pero para llegar a eso, ¿sí? Para lograr poder hacer ese tipo de revisiones, ¿sí? Algo que vamos a usar un poquito a veces son algunos criterios justamente para encontrar esto. Cuando hacemos estudios podemos seguir muchos criterios. Para revisiones y todo esto tenemos una cosa que es Prisma, ¿sí? Que es básicamente es una organización que lo que hizo fue aplicar series como de ítems, es una receta de cocina, cuando uno las mira se llaman checklists, ¿sí? Que son un montón de pequeñas cositas que uno debería cumplir, que tienen un poco todas estas cosas que veníamos hablando, no sé, reportar cuál es el coso, reportar las palabras claves, ¿sí? Decir que es una revisión de tal tipo, ¿sí? Como me va diciendo todas consignas que uno va cumpliendo y permite hacer el estudio con los mejores criterios, ¿sí? Y de hecho no solo aplica a Prisma, sino que tenemos para un montón de cosas, ¿sí? Para estudios randomizados, ¿sí? Que veíamos antes, tenemos las Consort, para no randomizados tenemos las Trend, ¿sí? Hay un montón de estas recetas de cocinas que se pueden usar para evaluar que un artículo que estoy leyendo está bueno y para cuando uno hace un artículo tener en cuenta todas estas cosas y criterios, ¿sí? Esto como para hablar un poco de video.
Pero vamos a ver un segundito, voy a dejar de compartir. Vamos a mostrarles un poco cómo se emplean estas cosas en la práctica. ¿Sí? Primero les voy a mostrar un poquito la página de Cochrane, solo para que vean, porque está más linda, de cómo son estas cosas. ¿Sí? Y ahora vamos a ver una guía de práctica clínica, que es lo que más me interesa. ¿Sí? Porque todavía estamos en lo más teórico. ¿Sí? Bien, vamos, que esto lo tengo todo online, en el buscador. Sí. Bueno, ustedes cuando se meten, por ejemplo, esta es la página principal de Cochrane para ver revisiones sistemáticas primero, ¿sí? Van a ver que tienen todo esto. Cochrane habla de un montón de cosas que tienen para presentar, como que están en un montón de países, ¿sí? Tiene equipos especializados en determinadas cosas, por ejemplo, de rehabilitación, ¿sí? De basado en healthcare, de esto. Y realmente si quisiera buscar, iría a la Cochrane Library, que está acá, si lo voy a abrir, ¿sí? Y tengo para poner mis términos de búsqueda y buscar, ¿sí? Por ejemplo, yo acá lo que tiré para buscar acá, que ya lo dejé cargado, es escribí psicología, ¿sí? Y me empezó a tirar todos los resultados de revisión, ¿sí? Intervenciones psicológicas para la psicosis en adolescentes, ¿sí? Intervenciones psicológicas sociales, ¿sí? De cuidado para el cuidado y la calidad de vida o el well de supervivientes de tortura, ¿sí? Intervenciones psicológicas para adultos con armas. Fíjense que hay de todo, ¿sí? Y para un montón de cosas hay esto de ir desglosando. Fíjense esto que hablábamos de la población, adultos con asma, intervenciones psicológicas, el tipo de intervención. Y obviamente a medida que lo abre va a estar más detallado. Se pueden poner en español estas cosas, pero a veces va a reducir la cantidad de estudios que encuentro porque no todos están en español. Si eso lo digo porque seguro algunos no leen mucho español o cosas de ese estilo, ¿sí? ¿Cuáles son los beneficios y riesgos de intervenciones para aumentar el tiempo en que pasa al aire libre, para prevenir la incidencia y la progresión de la miopía en niños? Fíjense que hay de todo, ¿sí? Que es muy, muy específico. Yo acá, que me pareció interesante, ya que era el primer resultado, abrí la que es de psicosis en adolescentes, que puedo ir y leer todo el artículo del PDF, que suelen ser artículos de cientos y cientos de páginas, o tienen un resumen, ¿sí? Que lo vamos a pasar a español para ver lo que ustedes lo puedan leer todos, así no es tan aburrido, ¿sí? Y justamente van a ver esto, bueno, están los antecedentes, que habla un poco de los justificativos, habla de la búsqueda, un poco cómo se hizo, si fuera el artículo va a estar todo mucho más detallado, ¿sí? Los ensayos que se encontraron, sí va a hablar de esto, bueno, que al final, por ejemplo, solo se terminaron encontrando los 7 ensayos de distintas partes del mundo, ¿sí? Que era lo que hacían los estudios, ¿sí? Y los resultados, ¿sí? Para hablar de esto y las conclusiones. ¿Qué dice acá, por ejemplo, los resultados, ya que lo estamos hablando solo de interesante? Bien, acá lo que encontraron, sí, es que principalmente para lo que lograron encontrar era la mejora de memoria a corto plazo, sí, fue la intervención que tuvo, que lograron encontrar mejor, sí, para que tuviera evidencia, y fue un tipo de terapia particular que se llama terapia de rehabilitación cognitiva, sí, y tenían después el tipo de terapias, sí, para ir marcando eso y después viene la comparación de la terapia esto de la intervención versus la terapia de otro tipo, terapia estándar, que suele ser la comparación que se hace, ¿sí? Como ven, tenemos varias de estas cosas. Y siempre están las conclusiones. Vamos a encontrar mucho en psicología que las conclusiones suelen ser que hacen falta hacer más estudios porque la evidencia, ¿sí? Generalmente es prometedora, pero no tenemos tanta, ¿sí? Esto suele ser un problema muy común que vemos en la evidencia científica, ¿sí? Ahora, vamos a la pata bien de si ustedes fueran a buscar, ¿sí? Un estudio que recopilara todas estas cosas y pudiéramos ver cómo funciona esto, ¿sí? Las guías de práctica clínica hay muchas páginas. Una de las más grandes es Guía Salud, que es una página española, que, Alarma 18:45. ahora Listo. sí, Tu alarma está configurada para activarse a las 6:45 de la... se le había abierto el micrófono. Bueno, les decía, tienen las guías y de prácticas clínicas. Las guías de prácticas clínicas lo que hacen es, nos tratan de, ¿sí? Permitir esto de generar informaciones y recomendaciones para los profesionales, ¿sí? ¿Por qué es guío de España y no de Argentina? Porque de Argentina casi no tenemos hechas. Hay muy poquitas, creo que hay una guía para tratamientos para cesación tabáquica que se hicieron en el ministerio, pero no hay muchas que se hayan hecho recopilando todo esto, ¿sí? Entonces, si yo me metiera acá, sí, iría justamente a buscar guías de práctica de salud. Fíjense que hay otros productos que también suelen tener, por ejemplo, otros productos basados en evidencia, que si lo abren van a ver que tienen que ver mucho con diagnóstico y cosas de ese estilo, ¿sí? Que están buenas, sí que pueden ir usando. Sí, yo les dejo acá por el chat, por cierto, la página, por si alguno después la quiere chusmear. Le tengo el chat del grupo. Acá está. Sí, si esto les queda por si alguno les interesa eso. Sí. Y si fuera a buscar después, uso sí, las palabras clave, ¿sí?
y pasaría a encontrar, sí, pero vamos a buscar guías de práctica clínica, ¿sí? Y entonces esto me va a ir abriendo el cosito de práctica clínica y voy a tener muchas. No tienen únicamente guías, ¿sí? de psicología, así que van a tener que filtrar, obviamente, si van a buscar acá dentro de esto de bueno, qué quisiera encontrar para las guías de práctica clínica, ¿sí? Fíjense que tengo enfermedades, qué sé yo, y tengo especialidades, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si me interesara ver especialidad específica, vamos a buscar psicología clínica, que es lo que usan acá. Fíjense que tengo bastantes cosas, y vamos a aplicar el filtro, ¿sí? Para buscar guías. ¿Sí? Las guías de práctica clínica se actualizan más o menos cada 5 años, así que generalmente las van a ver que si son de más de 5 años, por fuera de que tienen algún grado de vigencia, van a tener una marquita que dice, bueno, esto está medio bien, por ejemplo, para no tomar. Y justamente la que tomé, porque vi que es una de las últimas que salió y me pareció re interesante para ver, es la guía de, ¿sí? de manejo de la depresión en la edad adulta. ¿Sí? Fíjense que hay muchas más de conductas suicidas, ¿sí? Si fuera avanzando, si le permito que me muestrara después de las desactualizadas, vamos a encontrar, por ejemplo, hay una también que es de, ¿cómo es esto? Por ejemplo, de depresión en niños, ¿sí? Obviamente vamos a ver más guías de tratamientos más comunes, ¿sí? Porque hay más evidencia. Entonces, para depresión puedo encontrar una guía clínica y si quiero buscar guía de práctica clínica de psicosis, no voy a encontrar porque no hay tanta evidencia. Me tengo que quedar leyendo los metaanálisis. Entonces, si lo abriera, ¿sí? Encontraría esto, que tengo un poco el resumen, esto de el manejo de la depresión, explica acá un poco qué es, qué es lo que hace la cosa, ¿sí? La revisión, y me va a permitir ver, bueno, la revisión en PDF, las tablas, ¿sí? Puedo bajar la versión resumida, la versión completa, ¿sí? Las herramientas que se usaron, ¿sí? que podría aplicar, la versión en inglés o una versión HTML. Tengo de todo para buscar, ¿sí? Yo acá tengo bajado, así que vamos a abrir, les voy a mostrar las versiones resumidas y las versiones más completas, ¿sí? Que está acá, ¿sí? Para que vean, son artículos súper largos, y fíjense que la versión resumida tiene 186 páginas, ¿sí? Y la versión completa tiene 264, ¿sí? Las versiones completas suelen tener más cosas teóricas y explican más en detalle metodológico los estudios. Si no les interesa ver eso y solo quieren las recomendaciones, obviamente pueden ir a las resumidas, que es lo que vamos a hacer, ¿sí? Si fuera a leer esto para explicarles cómo leer una, ¿sí? Lo primero que tengo que hacer es, obviamente tengo el resumen, obviamente tratar de leerlo todo, aunque obviamente uno no suele leer esto de pe a pa, sino que suele leer las cosas, pero sí siempre denle bolilla cuando leen una guía de práctica clínica a una primera etapa donde van a tener un par de siglas, les muestro que es esto, ¿sí? Que acá habla de los niveles de recomendación, ¿sí? Y de también de dónde viene la evidencia de las cosas que después vamos a leer más abajo, ¿sí? Esto justamente tiene que ver con la tablita, por eso les expliqué antes las tablitas, ¿sí? Los niveles de evidencia, fíjense, arriba de todos, y después va a tener el cuadrito uno más, quiere decir que tiene información de metaanálisis, revisiones sistemáticas, ensayos clínicos, clínicos de alta calidad, y tiene muy poco riesgo de ser, ¿sí? Siempre que hablamos de niveles de evidencia, estamos hablando siempre de esto de la probabilidad de equivocarme con lo que estoy diciendo. ¿Sí? A menos nivel, no es que no vale nada, pero me puedo equivocar más. A más alto nivel, estoy casi seguro de que es imposible equivocarme con esto que estoy diciendo. Después también esto, metaanálisis pero con un poco de riesgo, después uno más, ¿sí? Análisis pero con metaanálisis o revisiones sistemáticas, ensayos clínicos con alto riesgo, ¿sí? Revisiones sistemáticas es dos, ¿sí? Después estudios de cohorte, ya empieza a ser dos más en vez de dos más, y así bajando hasta, por ejemplo, en cuatro opiniones de expertos, que era lo que hablábamos antes, ¿sí? Después, la fuerza de las recomendaciones también tiene una categoría, A, B, C, D. Todos estos términos están basados en cosas intervencionales, ¿sí? de cómo hacer las cosas, que tienen que ver esto. Bueno, no. Recomendaciones de ECA, etc. ¿Sí? Básicamente, más cercano a uno, más cercano a A, más seguro estoy. Y también tengo dos cosas más que voy a leer, que son estudios cualitativos, que suelen tener la Q, ¿sí? Que tienen más que ver con a veces cosas que no están contempladas en estudios empíricos, y a veces buena práctica clínica que va a tener este simbolito como un tic, ¿sí? Que a veces esto no está basado plenamente en a veces estudios, sino que la gente ya que hizo las revisiones, de uno de saber también de estudios y otras cosas, las suele incluir por fuera de que no fueron parte de una revisión o un metaanálisis, ¿sí? Pero suele ser también información valiosa, ¿sí? Entonces, eso es todo lo que podemos ir encontrando, ¿sí?
Y después, si vamos a buscar de nuevo en el índice para ir rápido a las intervenciones, ¿sí? Fíjense en este caso todo lo que se contempló para ver, ¿sí? Se habló. Tenemos estrategias para la depresión resistente y también, ¿sí? Para los tratamientos. Entonces, tengo primero recomendaciones para el cribado y la evaluación de cómo evaluar esto, ¿sí? ¿Qué instrumentos hay? ¿Cómo hacerlos? Las recomendaciones sobre el tratamiento estándar, ¿sí? Entonces vamos a tener modelos de atención y depresión principales y principios generales de manejo, tratamientos psicoterapéuticos y tratamientos, ¿sí? Farmacológicos y los distintos tipos de tratamientos que tenemos. Y después de estrategia de represión de existentes, fíjense, ya vamos a pasar a muchas recomendaciones más basadas en farmacología, porque es el tratamiento que se recomienda más para eso, ¿sí? Donde vamos a ver, y también estrategias psicoterapéuticas, ¿sí? Entonces, vamos a ir, ¿sí? Vamos a ver, bueno, ¿qué es lo que dice la evidencia sobre esto? Más o menos arranca en la página 53. Vamos a bajar acá, ¿sí? Modelos de tratamiento, ¿sí? Fíjense, siempre dice preguntar-responder, ¿sí? Habla un poco de esto, bueno, justamente cómo avanzaron los diferentes desarrollos en depresión, ¿sí? Cómo se va marcando, ¿sí? Y va a tener acá resumen de la evidencia. ¿Sí? ¿Qué me dice? Bueno, a pesar de que los modelos de atención escalonada, ¿sí? Que en la versión de que más arriba hablaba un poco de esto de los tipos de tratamiento que tenemos, ¿sí? De diferentes organizaciones, ¿sí? No existen muchos estudios centrados en si los resultados de la opción de manejo de la depresión, ¿sí? Y la evidencia de efectividad es limitada, ¿sí? Eso va a ser el resumen de qué es la calidad que tenemos de esta evidencia, ¿sí? Habla también de esto de qué son las revisiones, o sea, acá primero va a hablar de, bueno, cómo tienden a ser las revisiones. Si bajáramos a las recomendaciones, incluso no quiero leer todo eso, pero bajar y puedo empezar a ver, ¿sí? Entonces tengo acá los grados de seguro que estoy, las recomendaciones que se suelen hacer, la información cualitativa, ¿sí? Todas las cosas que se recomienda, ¿sí? Que se realice el modelo de atención escalonada y de colaboración, que está un poquito más arriba, y la atención escalonada es esto de ir pensando, de ir adaptando el tratamiento según las necesidades del paciente, ¿sí? Y de colaborar entre la atención primaria, ¿sí? Y tratamientos de salud mental, ¿sí? Para las intervenciones. Y acá hay un par de recomendaciones que se hacen de esto, de cómo abarcar estas cosas, ¿sí? Que se traten de abarcar varias intervenciones psicoterapéuticas, psicosociales y farmacológicas, ¿sí? Que el manejo debería incluir siempre psicoeducación, ¿sí? Apoyo individual y familiar y coordinación con otros profesionales de atención con modalidades. Psicoeducación, para los que no saben lo que es básicamente explicarle al paciente qué le pasa, explicarle qué es la depresión, ¿sí? Cómo son los tratamientos, si es una fase que está en varios de los tratamientos basados en evidencia, ¿sí? Y seleccionar tratamientos sí que debería estar realizando funciones de hallazgos clínicos y otros. Acá todavía estamos en recomendación. Vamos a los tratamientos psicoterapéuticos para mostrarles si, bueno, la típica discusión, es mejor psicoanálisis, es mejor tal cosa. Bueno, vamos a ver. Y porque a mí siempre me divierte mostrarles. ¿Sí? De nuevo tengo el resumen de la evidencia, de dónde vienen los estudios. Algo que sepan, que se los digo yo a medida que avanzamos para no quedar mucho, es siempre van a encontrar más estudios de terapia cognitivo-conductual que casi todos los otros. Entonces, siempre sabemos que esos tenemos un poquito más de evidencia y no conocemos tanto de los otros tratamientos, pero tenemos un montón de tratamientos, ¿sí? Entonces, vamos a sacar las recomendaciones para el treatment, ¿sí? Ven que tenemos de un montón, perdón. Vamos a bajar, acá está, recomendaciones, ¿sí? De nuevo, obviamente esto de garantizar tratamiento psicoterapéutico, ¿sí? ¿Y qué recomendaciones tenemos? En depresión leve a moderada, ¿sí? Se debería considerar inicialmente tratamientos psicológicos breves, ¿sí? Como la terapia cognitivo-conductual o la terapia de solución de problemas, que tiende a durar de 6 a 8 sesiones y se aplican de 10 a 12 semanas, ¿sí? Como, wow, de repente encontramos que este efecto puede ser muy cortito, ¿sí? Que es algo que a veces no está tanto dentro de lo que vemos. Cuando estamos avanzando a moderado, ¿sí? Ya podemos empezar a hablar de aplicar terapia cognitivo-conductual o terapia interpersonal, ¿sí? Que son más o menos 16 a 20 sesiones durante 5 meses, ¿sí? Que es en los tratamientos estándar. Para los que no saben qué es terapia interpersonal es un tratamiento de base psicoanalítica, que esto es algo que siempre me gusta traer a discusión porque a veces se charla entre cognitivo-conductual o interpersonal, ¿sí? Es un tratamiento más interpersonal de origen más estadounidense dentro del psicoanálisis, ¿sí? Que ya incorpora muchas cosas, hacer estudios, ¿sí? Pero fíjense que podemos tener un tratamiento de base incluso psicoanalítica que entra en discusión, ¿sí? Entonces, no es tanto un tema de escuelas, sino un tema de qué tratamientos, que suele ser algo que me parece muy interesante a tratar, ¿no? Que el psicoanálisis es mala palabra dentro de los tratamientos
basados en evidencia, sino de qué tipo, ¿sí? Por ejemplo, tratamientos más lacanianos que vemos más a veces en la formación de grado, en realidad esos casi no tienen estudios, entonces rara vez van a ser parte de este tipo de recomendaciones, ¿sí? Pero fíjense que puedo tener un estudio de esa base teórica y que me funcione, ¿sí? Después, con los pacientes que tengan respuesta inadecuada a otras intervenciones o historia previa de recaídas o presenten síntomas residuales de otros tratamientos, se recomienda sí la terapia cognitivo-conductual que sí está aprobada para eso, ¿sí? Cuando estamos empezando a abordar sí, otro tipo de comorbilidades o complejidad de familiares o parejas, se recomienda considerar otras intervenciones psicológicas, no solo el tratamiento cognitivo-conductual, que está un poquito más arriba de las intervenciones, ahora se los muestro, ¿sí? Y con pacientes con depresión crónica o recurrente, se recomienda el tratamiento combinado, ¿sí? Con fármacos y la terapia cognitivo-conductual, ¿sí? O sea, fíjense cómo va variando la evidencia según vamos a tener el tipo de cosas que se presenten, ¿sí? Uno cuando está tomando estas decisiones justamente funciona medio así, ¿sí? De que uno va tomando la decisión como escalonadamente, evalúa al paciente, bueno, es depresión, ¿sí? De tal tipo, bueno, entonces lo que mejor debería aplicar es tal tratamiento, ¿sí? Y no es un tema más bien de, bueno, llevo a alguien con depresión y le aplico a este por default, ¿sí? Si vamos a ver los tipos de cosas que se evaluaron un montón de cosas. ¿Sí? Fíjense, por ejemplo, tratamiento conductual computarizado y autoayuda guiada, que está bien en boga para lo que viene pasando. ¿Sí? Bueno, existe, sí, evidencia para este tipo de tratamientos, ¿sí? Se encontró eficacia similar, ¿sí? A la terapia de solución de problemas, aunque tuvo una mejoría significativa, un punto más rápida la terapia de solución de problemas, ¿sí? Después que esto el tratamiento individualizado, ¿sí? No sé, esto es más eficaz que el tratamiento computarizado, ¿sí? Estandarizado, o sea que podría ser algo adaptado en vez de algo que sea solo estándar para toda la gente, y así. Recomendaciones que voy a encontrar de todo tipo y fíjense que me va diciendo. Esto es revisión sistemática de calidad uno, esto es un estudio, ¿sí? Con grupo control randomizado de calidad uno, ¿sí? Voy a tener un montón de cosas que puedo ir leyendo de lo que sé. También, no sé, tengo counseling, ¿sí? Acá me decimos la evidencia que es limitada, ¿sí? Que solo está basada en pacientes con trastorno depresivo mayor, que era lo que hablábamos antes, ¿sí? Entonces, fíjense cómo vamos a tener un montón de recomendaciones. Y algo que también les quería mostrar, que me parece que está muy bueno, acá hablamos un poco de los tipos de antidepresivos, ¿sí? Que por ejemplo que se pueden usar, es algo que tienen también estos estudios, es por el final, creo que está, tienen hecho cuadritos para la toma de decisiones de cómo ir viendo de aplicar todas estas cosas a la par, ¿sí? Que también está bastante bueno, creo que está por el final de esta, o de la general. Yo me puse a chusmear cómo eran las últimas que estaban para mostrarles una. Pero bueno, como ven, son documentos enormes, ¿sí? Que tienen 10 millones de cosas, ¿sí? Que están buenos para chusmearlos, nos permiten tomar un montón de decisiones. Y permiten esto de muchas veces que algo les va a ocurrir cuando ustedes vayan a veces a aplicar cosas, que es esto de decir, bueno, yo no tengo idea, acá, ¿sí? Yo no tengo idea de cómo aplicar algo y pensar, bueno, acá tenemos un montón de recomendaciones, ¿sí? Fíjense que acá es justamente esto de estrategias diagnósticas y terapéuticas, que lo que hace es un algoritmo diagnóstico y terapéutico es esto, es, bueno, si pasa tal cosa hago tal otra, ¿sí? Si no, voy a aplicar esto así, ¿sí? Para encontrar de las recomendaciones, ¿sí? Y fíjense, bueno, ¿qué me dice? Bueno, tengo depresión leve, ¿sí? Tienen comorbilidades o personales o de depresión, ¿sí? Bueno, entonces vamos a aplicar, ¿sí? Terapia cognitivo-conductual, ¿sí? O terapia interpersonal, ¿sí? O, bueno, evaluación de apoyo, si en el caso que esto no se cumpla, si puedo hacer una evaluación de apoyo, psicoeducación, tratar de trabajar ejercicio físico, intervenciones psicológicas, y si esto de ir tratando de tratar de terapia, por ejemplo, de resolución de problemas, sería la de preferencia. ¿Remitió? Sí, remitió la sintomatología. Si no remitió, hay que reevaluar porque algo pasó, ¿sí? Vamos a ver de si diagnostiqué bien, si algo no ocurrió. Si remitió, entonces ya pasamos a seguimiento alta, ¿sí? Y si, generalmente si remite, ya estamos, ¿sí? Ya básicamente terminamos. Y si no remite, vamos a pasar de nuevo a si esto es siempre seguimiento alta, ¿sí? Si fuera, por ejemplo, depresión moderada, lo encontré, de nuevo, si hicimos tratamiento ya cognitivo-conductual o terapia interpersonal, como viene respondiendo, si no viene respondiendo, vamos a pasar a tratar con psicofármacos, hacer terapia combinada, ¿sí? O aplicar alguna de estas cosas. Si ya responde, al menos parcialmente,
dentro de 8 semanas puedo reevaluar y si no remitió con el tratamiento luego de 8 semanas, voy a pasar al tratamiento, ¿sí? De tal otra cosa. Fíjense cómo me va guiando en cómo yo puedo ir decidiendo a medida que avanzamos, ¿sí? Por ejemplo, una regla a veces que los profesionales saben que no está del todo bien es, si es depresión moderada, es tratamiento combinado automáticamente. Eso no es cierto, ¿sí? Salvo que el paciente tenga gravedad, que fíjense que está en depresión grave, en riesgo vital, ¿sí? No debería ir automáticamente al tratamiento combinado. Debería primero aplicar el tratamiento cognitivo-conductual, ver inicialmente si el paciente respondió al tratamiento y si no respondió, recién ahí vamos a los fármacos, porque sabemos que el tratamiento si no cognitivo-conductual debería funcionar igual, ¿sí? O el tratamiento interpersonal, cualquiera de los dos, ¿sí? Fíjense cómo tengo acá una guía muy clara de cómo decidir cosas en el consultorio, que me parece que siempre ayuda un montón y tal vez no vemos tanto, y está muy bueno a medida que vamos tomando decisiones, ¿sí? Entonces, me parecen cosas muy interesantes que tendemos a ver en estos contextos que pasa un montón esto de uno tal vez no tiene idea de, bueno, cómo decidiría estas cosas, ¿sí? De cuándo ocurrir, y nos van guiando, ¿sí? Por fuera, obviamente, que son guías y en el consultorio uno tiende a hacer modificaciones de estas recomendaciones y las guías basadas en lo que uno viene encontrando, ¿sí? También algo que suele pasar es esto que también surge como pregunta de leer estas evidencias, es, Guido, ¿y qué pasó con las terapias de tercera ola? Porque no está ninguna acá. Sí, para los que saben un poquito más, hay muchos tratamientos más que cognitivo-conductual. Por ejemplo, está, no sé, terapia dialéctico-conductual, sí, terapia de aceptación y compromiso, o tal vez ahora que está también en boga, no sé, los transdiagnósticos, que son nuevas investigaciones. Realmente no están en estas recomendaciones porque son tratamientos muy nuevos, entonces no llegaron a evidencia todavía para formar parte de las recomendaciones que se hacen, entonces no se los suele incluir. Eso con el caso de terapia dialéctico-conductual o aceptación y compromiso, porque son terapias re prometedoras para un montón de cosas. Después lo otro que tenemos son tratamientos más específicos para otras cosas, dialéctico-conductual, por ejemplo, sí lo vamos a encontrar en guías de práctica clínica para el trastorno límite o el trastorno border, sí que lo vamos a ver. Y el caso de transdiagnóstico es un poco más especial, porque lo que tiene transdiagnóstico es que es a través de diagnósticos, entonces tiene una guía propia para eso, porque no es que está pensado como un tratamiento, por ejemplo, para la depresión, sino que está pensado como tratamientos que son a través de diagnósticos. ¿Para qué se los recomienda más? Para pacientes que tienen muchos diagnósticos, ¿sí? O por ejemplo tratamientos iniciales, ¿sí? Donde vamos a ver. Por eso, por ejemplo, tras diagnóstico después se va rápido a tratamientos, por ejemplo, virtuales o estas cosas, porque son tratamientos muy de primera línea, ¿sí? Porque están buenos. Si voy al hospital, está bueno que el profesional del hospital pueda aplicar algo que aplica medio a todo el mundo, ¿sí? Pero bueno, esto siempre tiende a ayudar, ¿sí? Entonces, hasta acá, si tienen alguna pregunta, alguna duda, justamente de cómo son todos estos temas. Sé que es un montón de información, ¿sí? Cuando hablamos de estas cuestiones, pero no sé si alguno tiene alguna pregunta hasta acá que llegamos. Si no, Hola ya Guido, soy Sebastián. sí, se va. Quería preguntarte cuál es el aval que tiene toda esta información que estás leyendo, porque aparentemente es una guía bastante específica sobre cada tratamiento y me parece como muy buena y no la tengo tan presente a diario. ¿Qué aval tiene toda ¿Viste? esta información que... Sí. Bueno, las avales de estos, en el sentido de la evidencia que tienen, suele ser muy alto, ¿sí? Porque justamente al estar compilando metaanálisis y revisiones sistemáticas, y todo, justamente el compilado de evidencia científica que se genera, ¿sí? Son cosas en las que podemos tener mucha confianza, ¿sí? Como digo, justamente como también se basan en cosas de mucha confianza, suelen ser muy específicas de un montón de cuestiones, ¿sí? Y para otras, tal vez con después particularidades específicas que aparecen, voy a tener que ir a otros estudios. Pero en cuanto a la factibilidad que tiene todo lo que me dicen esto es, uno debería tratar de cumplirlo en general, ¿sí? Porque tienden a incluir todo este tipo de evidencias en los que puedo estar muy, muy seguro, ¿sí? Justamente que la probabilidad de error es muy baja, ¿sí? Obviamente cuando basamos a las, no sé, a las recomendaciones, por ejemplo, que hacen los autores, estamos hablando, sí, de cosas que ya tomo con más pinzas, ¿sí? Ellos mismos, cuando uno lo lee bien en detalle, ya aclaran, bueno, de esto lo sé más en seguro, de esto lo dudo un poquito más, ¿sí? Como ellos mismos te aclaran, y por eso es muy confiable, porque justamente ellos mismos suelen incorporar las limitaciones con estas cuestiones, ¿sí? Para saber, bueno, qué aplicar y qué no. No sé si te respondí a la duda. O sea que vos me decís que el procedimiento que ellos tienen para verificar la información y toda la serie de pasos que dejan es suficiente a ver como para que uno esté seguro para transitar ese camino. Sí, totalmente. Mira, si te muestro.
Te muestro un segundito que tenía abierta la... eh, vamos acá, vamos a la detallada, si no la vamos a leer toda, ¿sí? Fíjate que, bueno, está un poco esto de cómo avanza la guía, ¿sí? De justamente que lo hizo el Ministerio de Salud, Social e Igualdad de España. España, de hecho, además sabemos que hecho peca de ser hasta un poquito más estricto que a veces lo que quisiéramos con algunas cosas. Y fíjate que tenés alcance y metodología. Vamos al 33. Y acá habla exactamente, bueno, qué se fue haciendo para elaborarlo, ¿sí? Y armando se armó la pregunta pico, de esto que hablábamos recién antes, ¿sí? Usar toda la información que más actualizada que tenemos, ¿sí? Tratar de incluir la perspectiva del paciente, usar revisión de estudio cualitativo, revisiones cuantitativas, ¿sí? Dónde se realizaron la búsqueda bibliográfica de todo, ¿sí? Fíjense que todo lo que veníamos hablando antes un poco en la charla está. Si uno mira, fíjate la cantidad de bases que llevaron para hacer esto es una locura, ¿sí? Estos son estudios que se hacen por mucha gente, y suelen ser equipos hasta a veces como 50 personas que criban toda esta información y luego en base a eso se hacen las recomendaciones. Que es una verdad, a ver, marcada en piedra, sí, obviamente nada lo es, y siempre podemos tener discusiones, es como discutir con el DCM, que también tiene un equipo de gente que lo hace, y uno puede decir, bueno, tal cosa no me gustó, ¿sí? Pero en líneas generales, sí, son recomendaciones muy duras, ¿sí? En cuanto a esto, son cosas con las que podemos estar todos muy de acuerdo. Fíjate, también la evaluación de calidad de estudio se hizo en base a los criterios SYNC de las guidelines de esto, los criterios GRADE, que son también uno de los más prestigiosos que hay para hacerlo, ¿sí? El método, esto después en las recomendaciones, se formuló según tal criterio, esto de las siglas que les decía, cuáles son los colaboradores expertos, ¿sí? Y bueno, de toda esta información. Acá después cuestiones de cómo es la definición, sí, son documentos muy extensos, que si los lees en detalle vas a encontrar que como, no hay mucha discusión sobre lo que dicen en sí. Realmente después alguno puede decir, bueno, le faltó tal vez incluir tal variable, ¿sí? Que puedo decir, bueno, esto lo podría ampliar y va a estar bueno, pero sobre lo que está incluido en la revisión no hay prácticamente ninguna duda de que la evidencia que hay es esa, ¿sí? En eso sí podemos estar recontra seguros. ¿Sí? Si me dijo que el tratamiento recomendado es tratamiento cognitivo-conductual y terapia interpersonal, es porque ese es el primer tratamiento. De hecho, la vez pasada yo cuando lo mostré también me había gustado, ahora está media viejita y por eso no quise mostrar esa guía, porque ya pasaron más de 5 años. Sigue siendo válida, pero obviamente está bueno mostrarles una de las más nuevas. Cuando vimos, por ejemplo, la última vez, la de trastorno depresivo en niños, algo re interesante es que el primer tratamiento recomendado es terapia grupal de base interpersonal, el de base psicoanalítica. Luego viene terapia grupal cognitivo-conductual, y después, en tercer lugar, viene terapia individual cognitivo-conductual y último, terapia interpersonal individual, ¿sí? En ese grado. Y algo muy interesante es que, por ejemplo, en Argentina no tenemos muchos dispositivos grupales, y uno tal vez dice, bueno, si sé que terapia cognitivo-conductual está muy recomendada en muchas cosas, voy y la aplico y digo, che, no me está funcionando, qué raro. Sí, en realidad estoy aplicando el tercer tratamiento más recomendado. No es que no sirva, sí, a veces tomamos estas decisiones, pero fíjense que a veces después tenemos estas cuestiones de dispositivos, y en realidad, si quisiera armar un dispositivo, lo más recomendado es que armar un dispositivo interpersonal, ¿sí? De terapia grupal. Algo también muy interesante que siempre me gusta traer acá al debate es esto de, fíjense que nunca es un tema muy teórico. A veces en la facultad hay una discusión muy fuerte sobre, por ejemplo, bueno, pero si el inconsciente o esas cosas, y de eficacia clínica, eso medio que no nos importa. Si en realidad es, aplico un tratamiento, ver si funciona, y fíjense que a través de escuelas puedo encontrar y hay una interacción. Lo mismo si les mostrara recomendaciones para el trastorno límite. Los dos tratamientos más eficaces son la terapia de mentalización, que es de base psicoanalítica, y el trastorno y el DBT, sí, que es la terapia dialéctico-conductual, sí, que es de base media cognitiva conductual, en realidad ya es otra rama, sí, también para lo mismo. Entonces, no es un tema tanto de teoría, ¿sí? Obviamente están después las discusiones teóricas de tal cosa, por qué pueden funcionar a través, pero en términos de lo que uno después decide cuando está sobre el consultorio, y que la teoría a veces pasa medio a segundo plano, está bueno eso. También a veces para entender también qué puedo aplicar y qué no, ¿sí? Por ejemplo, eso, si yo no me dedico a terapia interpersonal y veo que está como primera recomendación y me llega un tratamiento que está recomendado que sea interpersonal, tal vez debería considerar derivar, ¿sí? Porque puede que pueda aplicar el tratamiento de segunda línea y sea aceptable, no es que es una mala praxis, pero la mejor decisión es lo otro, ¿sí? O por ejemplo esto, por ejemplo, llegamos a un paciente
pasaron 8 semanas de tratamiento, donde el tratamiento esto de adultos de depresión, el tratamiento no está progresando, y lo que amerita es que tenga una charla con el paciente sobre que deberíamos pasar al tratamiento combinado. Muchos pacientes no les gusta eso, ¿sí? Porque no tienen muchas ganas de poder hacer eso. Obviamente lo ideal es que uno vaya a la psicoeducación, le expliquemos justamente esta toma de decisiones para tratar de convencerlos. Si el paciente no quiere seguir, ahí vamos a tener dos opciones, que es, o, mira, vamos a seguir así, podemos seguir haciendo el tratamiento, pero no estamos dentro de los márgenes ideales y ya no te puedo prometer la mejor eficacia posible porque no estamos haciendo lo que deberíamos, o directamente a veces uno como profesional puede ser más duro y decir, mira, yo trabajo más buenas días, ¿sí? Y si vos no querés seguir tratamiento, no podemos ir con el tratamiento, ¿sí? Porque la recomendación para vos, sobre todo en pacientes riesgosos, bueno, ahí sí se pone bastante más duro con vamos a incluir los psicofármacos porque si no es demasiado riesgo, ¿sí? Fíjense cómo está bueno para toda esa toma de decisiones, hasta para charlar con los pacientes, para uno entender lo que uno está haciendo, ¿sí? A veces no lo vamos a tener al nivel, como digo, de las guías de práctica clínica, que están recontramadas o súper duras, pero sí al menos vamos a tener los metaanálisis o las guías sistemáticas que al menos ya me van guiando en eso, ¿sí? Eso va a ocurrir mucho. Sí, todos nos pasa de vez en cuando. No sé, yo me acuerdo siempre, hace algunos años, por ejemplo, no sé, que me había llegado un paciente que cuando lo evalué dije, veo rasgos de autismo y creo también que podría estar interactuando con trastorno límite, por ejemplo. Y no era algo que había visto mucho, ¿sí? De por sí ya era algo que no iba a tratar, ¿sí? Pero yo que me dedico a evaluación, al menos era algo que sí podía llegar a evaluar, al menos para derivar, y antes de tomar la decisión de ver si eso tenía sentido, que hice, busqué guías para ver si lo que había pensado tenía sentido, porque no era algo que me había encontrado, ¿sí? Entonces, cuando vi, bueno, si las guías dicen que esto sí se tiende a presentar, que tiene sentido, bueno, pasamos a la fase de evaluación, porque la evaluación tenía sentido con lo que había pensado. No es solo que se me ocurría a mí que era una buena idea, ¿sí? Está bueno siempre interactuar un poco con eso. Bueno, no sé si alguno tiene algún comentario, alguna duda más. O sea que vos decís que acá en Argentina se pretende arreglar todo con la misma herramienta. O sea, todos los En problemas Argentina y los pasa mucho mecanismos. eso con casi todas las cosas, un poco por formación, sí, es muy difícil a veces estar formado en todos los tratamientos. Y en Argentina tenemos un problema que es el Estado tiene poca intervención en esto, entonces no tenemos guías argentinas que podrían obviamente marcar mucho más, son de otros países, entonces no estamos muy atados no, a nada. Por fuera que ninguna de estas guías son vinculantes en sí, al menos si hacen los planteos, los equipos que hay pasa esto mucho, ¿sí? De hecho, tiende a pasar, la mayor parte de los profesionales tienen más formación psicoanalítica y fíjate que formación psicoanalítica la que hay anda encima, que no forma parte en realidad de la guía de práctica clínica para un montón de estos tratamientos. ¿Son tratamientos que son basura? No necesariamente, ¿sí? Yo creo que si los profesionales y los investigadores más de cosas lacanianas hicieran más publicaciones y terminaran participando más, que son justo profesionales que tal vez no les gusta mucho participar de la publicación científica, encontraríamos que son tratamientos posiblemente aceptados, no que deben ser una cagada total, ¿sí? Para hablando en criollo, pero sí tienen esto de, en verdad estás expuesto a que no estoy seguro de lo que estoy decidiendo. ¿Sí? Siempre cuando hablamos de todas estas guías, de la evidencia científica, tiene que ver sobre todo de probabilidad de error de lo que estoy haciendo. Estoy más o menos seguro que le voy a pegar. ¿Sí? Por ejemplo, un tratamiento cognitivo, cuando vemos acá las recomendaciones, no es que tiene 100% de efectividad. Lo que te está diciendo, esto es lo mejor que puedo hacer según la evidencia para que esto salga bien. ¿Sí? Después hay algunos temas que a veces también se trasladan, que uno después los ve más en detalle en las guías, de bueno, cómo se trasladan. Por ejemplo, en España a veces lo que no vamos a tener como problema, si quiero trasladar estas guías, y por eso estaría bueno que sean a veces internas, y es algo siempre que es una deuda de un poco de los ministerios de salud y esto de Argentina con estos temas, ya ni siquiera es un tema académico de facultades o cuestiones de ese estilo, es que, bueno, por ejemplo, muchos tratamientos en España y eso dicen, bueno, que están basados en sesiones de 2 horas. Y entonces, único vos después cuando lo vas a aplicar tenés que duplicar eso, porque en Argentina es inviable una sesión de 2 horas. De por sí una obra social te va a cubrir una sesión de media hora, problema también, y justamente si hubiera las guías podríamos discutir mucho más con eso para decir, bueno, lo que está haciendo la obra social no coincide con las guías existentes, ¿sí? Para la única que ajusta más o menos es para los tratamientos breves, y que fíjate que solo serviría para depresión leve, y si no, básicamente te cubre el tratamiento leve para todos los trastornos, no tiene mucho sentido. Y también esto después, bueno, de ajustar esas recomendaciones, porque ahí básicamente hay que duplicarlas. Si por ejemplo, el número de sesiones, porque en realidad no me va a llegar, o al menos la frecuencia. ¿Sí? O fíjate esas decisiones que a veces tomamos, que uno escucha a veces, no, porque conozco a fulanito que está yendo dos veces por semana a hacer un tratamiento. Y
tal vez el tratamiento que está haciendo no es de, no sé, de ansiedad leve. Y uno dice, ¿cómo se justifica esa decisión de ir 2 veces por semana? Sí, o eso, tal vez no es la recomendación clínica, ¿sí? Y todo eso se puede basar en eso. Los profesionales en la práctica deciden, a veces por gravedad, por criterio, a veces por cosas no tan éticas como, bueno, meter 2 sesiones en una semana, ¿sí? Pero uno debería poder basarse al menos en estos criterios para decidir. No es que, como digo, ningún manual o estas cosas no es que las seguimos a rajatabla a muerte, porque uno suele hacer modificaciones en la práctica, pero la idea es que siempre estemos basados en ellas y que las tengamos en mente, ¿sí? Porque con eso puedo ir decidiendo, ¿sí? Justamente de no desligarme tanto de lo que debería estar haciendo. Y también, por ejemplo, cuando vemos terapias manualizadas, después es, bueno, suelen tener, por ejemplo, la estructura de los tratamientos también cuando veo las intervenciones. Y entonces sé que más o menos debería mantener ese orden. Si lo altero un poco, no es que va a pasar nada, y de hecho es buena práctica hacerlo, ¿sí? Porque a veces el paciente no ajusta del todo a lo que recomienda y alguna cosa tiene sentido. Pero debería tener en mente qué es lo que debería estar haciendo, ¿sí? Y si, como decís, acá en Argentina a veces se aplica mucho, si por fuera de que hay variación, hay poca variación en cuanto a lo que los terapeutas aplican, y hay mucho desconocimiento de estas cosas. No es un tema de ética, de que lo quieren ignorar, ¿sí? Sino de que es un tema de formación, ¿sí? De que desconocemos de estas herramientas y nos resuelven un montón de cosas, ¿sí? Nos permiten tomar decisiones muy, muy eficaces y garantizar bastante más eficacia en los tratamientos que aplicamos, ¿sí? Que esa es la idea, ¿sí? Que los pacientes mejoren lo antes posible. No sé si alguien más tiene alguna duda, algún comentario, que haya pensado. ¿Sí? Después, bueno, como les decía, bueno, después subimos todo, que eso me parece bueno para que puedan ir chusmeando todas estas cosas. Y yo algunas cosas las pasé rápido porque son técnicas, pero después si quieren leerlas en detalles me parecen que están re buenas. Así que bueno, ¿sí? Eh, Eso, chicos. Sí, yo les agradezco por el tiempo, por haber escuchado, espero que les haya gustado. ¿Sí? Algo que veníamos charlando justamente con Gonza, que después de hacer incluso una charla a veces específica de guías de práctica clínica. Pero bueno, algo que me parecía muy copado para traer hoy es un poco esto, el desglose. Porque fíjense que partimos en revisiones sistemáticas y luego las encontrábamos acá en las recomendaciones, todos esos temas que tal vez eran medio teóricos y estaban volando, que están ahí cuando vamos a leer y deberían estar más dentro de nuestro léxico, ¿sí? Yo a veces no creo que tal vez necesitemos saber en detalle ¿sí? Cómo hacerlo, porque a veces hay que diferenciar esto, lo que voy a hacer cuando aplico y lo que hago en investigación, pero tener una idea de estos temas me permite esto. Bueno, si leo un estudio y dice, bueno, está basado esto en una revisión sistemática o en un metaanálisis, ya tener una idea de qué me están diciendo y qué pasó, ¿sí? Ni que hablar de guías de práctica clínica, ¿sí? Después, por ejemplo, les invito a que hagan las que hay en Argentina. Como les decía, creo que la que hay principal es de sensación tabáquica, que está buena, sí, que hasta tiene materiales la sensación tabáquica, que uno puede usar, sí, está basado para psiquiatras y para psicólogos, y me parece re interesante, sí, de ver, por ejemplo, una herramienta de ese estilo que no tienes idea, sí, usar. Sensación tabáquica, para los que no tienen idea del término técnico, es dejar de fumar, sí. Bueno, muchísimas gracias, Guido. La verdad, excelente la charla y increíble. La verdad, increíble la palabra. Bueno, Bueno, muchísimas espero gracias. eso, que les haya gustado.